Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Pierola y ahora vamos a conversar con Martín Hidalgo, periodista del Comercio y autor de Congresopedia, el libro que tengo acá en mis manos. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto de estar acá. Gracias por la invitación para comentar el Muchas libro gracias que por acaba de salir. acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntame, ¿qué fue lo que te motivó a escribir este libro? Creo que es importante, precisamente ahora que estamos a puertas de una elección, que la gente pueda entender la real dimensión de los problemas estructurales que tiene el Congreso, para así poder tener una opinión, un voto más informado, ¿no? Entonces, esta es una especie de guía para que el elector pueda entender cuáles son los problemas que se tienen que solucionar en el Congreso para no estar preguntándonos cada periodo por qué este Congreso es peor que el anterior. Y también para que te sirve después de la elección, también para que es una guía de consulta rápida sobre los problemas que aquejan al Congreso y que yo creo que se va, al menos en este periodo que viene, van a seguir viendo. Bien, ahora, en los últimos años, debido a la crisis política que hemos tenido, el elector peruano recién está tomando conciencia de la importancia del voto legislativo, la importancia de elegir a representantes al Congreso. Antes había una clara predominación de la importancia en la elección presidencial, pero ahora ya está nuevamente cobrando más importancia la elección al Congreso. ¿Qué significa esto acá para la coyuntura política del Perú? Creo que la gente aún se tuvo un poco más de tiempo a la hora de elegir su candidato al Congreso, pero creo que parte de un hartazgo de que ha, digamos, tenido su pico en esta crisis que refieres de los últimos 4 años, por lo menos. Y la gente esperamos y toma un poco más de tiempo a la hora de elegir a su representante, y no se tome recién la decisión en la última semana o en el último día, en la misma cola, a la hora de votar. El año pasado, en la elección de 2020, a una semana antes de la elección, el 40% de la gente todavía no decidía al Congreso. Se redujo un 20%, que digamos es lo que ahorita eh, en las últimas encuestas predomina en el nulo viciado para la elección congresal. Pero aún así, si tú lo comparas con la elección presidencial, por lo menos el último simulacro que se aplicó, el nulo viciado es más de 30% en el congresal, mientras que en el presidencial es 19%. Esto quiere decir que aún la gente es más decidido por quién va a votar a la presidencia antes que el Congreso. Yo creo que aún hay una brecha importante y parte por ese atasgo que mencionaba al inicio, ¿no? De la gente que está cansada de ver que vota por un candidato al Congreso que uno o no sale elegido o dos, el que sale elegido lo termina excepcionando o la gente tiende a generalizar por el mal accionar de un gran bloque del Congreso a poner una carga negativa a todos los representantes. Bien, ahora hablando puntualmente del libro, ¿qué cosa puede encontrar un lector en tu libro? Responde tres preguntas que yo creía principales para poder de alguna manera entender la estructura y los problemas del Congreso, que es a quiénes representan, quiénes, la otra es cómo legislan y el otro es cómo se ejerce el control político. La primera es un poco el tema de la representación, ¿no? Cómo el Congreso que resulta elegido representa a menos de la mitad de los electores hábiles. Entonces eso te habla de una brecha de representación en la cual es lógico que después mucha gente, la mayoría del país, se pregunte quién eligió a estos congresistas cuando cometen algún tipo de acto irregular o una actividad, digamos, por lo menos polémica. Entonces se entiende que la gente se pregunte porque no están siendo elegidos por la mayoría de los electores sabios. Esa es una primera conclusión. La segunda es el tema de la legislación, cómo eh, los congresistas se saltan las normas internas, crean excepciones,
a reglamentos para legislar más rápido, porque tienen esta noción equivocada de que mientras más proyectos de ley presenten o mientras más leyes aprueben, mejor es su producción legislativa. Y un poco ahí rebatimos ese argumento y mostramos cómo es que los congresistas se saltan sus propias normas en la casa de las leyes y eso nos cuesta tener leyes inconstitucionales que luego el TC tiene que observar. Y lo último es cómo ejercen el control político, que es un poco muestra el libro cómo el Congreso es muy eficiente a la hora de querer vacar, sancionar, acusar a entidades de afuera, pero cuando se trata de investigarse ellos mismos o a colegas o a sus colegas no son tan efectivos, ¿no? Más bien dilatan las comisiones investigadoras, salvo que sea un tema en que ellos se interesen por alguien que cree en su enemigo, ahí es donde se puede tener un tipo de resultado. Pero luego se crean comisiones, se deja pasar el tiempo, sus informes finales son flojos, simplemente no presentan nada, también pasa en muchos casos, en un ejemplo que mostramos. Y al final el libro plantea también tres conclusiones, ¿no? que son tres conclusiones a las que arribo después de todo este estudio sobre cómo podría mejorar el Congreso, que tiene que ver con el tema de la bicameralidad, el retorno de la bicameralidad, la restitución de la reelección y la mejora de filtros en los partidos políticos para la lista de candidatos que ofrecen, ¿no? Actualmente la oferta de los partidos es muy limitada, es muy improvisada, el 40%, más del 40% de los candidatos al Congreso que postulan ahora recién se inscribieron en el partido por el cual representan, entre comillas, en septiembre del año pasado, que era el último mes que que dio el Congreso para que se inscriba para que se afilie un candidato a un partido, ¿no? Entonces, ahora, eso te habla de una improvisación de listas armadas sí, a último momento. Con respecto a ese punto que has mencionado, que recién, digamos, que tienes listas improvisadas o listas limitadas, ¿es un problema de la falta de bases en los partidos? ¿Es un problema de falta de interés por parte de la ciudadanía por querer involucrarse en la política? ¿Qué lectura puedes darle a esa situación? He escuchado mucho ese argumento que mencionas. Lo escuché en una candidata, creo que en Keiko Fujimori lo dijo en un programa, en una entrevista que hicieron recientemente, de que hay una dificultad de que la ciudadanía se involucre en política. Y yo creo que no es tanto así. Yo creo que es más que no hay los incentivos necesarios en los partidos para que la gente se involucre en los mismos. Conozco gente de bases partidarias, gente joven, que tienen años en un partido y están como que en una etapa de decepción, cansados porque no ven la oportunidad, elección tras elección, de tener un buen número en las listas de candidatos. Entonces, se sigue manejando todo a dedo. De pronto, el dueño del partido decide darle espacio a un candidato para que sea su candidato presidencial. Y ese candidato presidencial ya con sus cupos y pide cupos, ¿no? Él dice, ya, yo quiero del número 1 al número 4, y tú pones del 4 al 5, y se empieza esta especie de coteo, donde el que se ve perjudicado es el militante de base, porque el militante de base, pese a que está ahí todo el tiempo apoyando, a la hora de la repartición de cupos, ellos terminan siendo relegados, porque la persona que de alguna manera asume el vientre alquiler, en lo que se ha convertido, o esta combi electoral, donde se suben todos, no tiene espacio, ¿no? No tiene espacio porque los dirigentes de pronto negocian a otro nivel en las cuotas políticas. Entonces, yo creo que no hay los incentivos, no se preocupan los partidos por crear carrera política de sus militantes de base, que vayan siendo regidores, después alcaldes, gobernadores, consejeros, congresistas. De pronto, además, se tiene esta idea de que el Congreso es el punto de partida de la carrera política, ¿no? Cuando debería ser el punto de llegada. Debería ser... Pero dime, dentro de tu crítica está también entonces que tenemos demasiados partidos políticos en el Perú, porque sí, se podría resolver tal vez la problemática que mencionas si es que la gente interesada en entrar a la política tuviera menos opciones, ¿no? Si hubiera un abanico más limitado de partidos políticos, obviamente
técnicamente, digamos, solamente podrían entrar los mejores dentro de los interesados en entrar en política. Debería eso corregirse con la reforma electoral que se aprobó y el tema de las elecciones primarias, solo que en Ujú. esta elección se decidió postergar esa aplicación y debería regir a partir de las elecciones de 2022, las elecciones subnacionales. De hecho, en esta elección varios partidos van a perder la inscripción electoral al no lograr pasar la valla. Se espera que con eso sea una parte de la solución, no creo que vaya a ser toda, ¿no? Porque igual reunir 28.000 afiliados, yo no creo que sea muy difícil para volver a inscribirse, ¿no? Que es el nuevo Claro, requisito que estamos se hablando, por pide. ejemplo, de partidos históricos, como es el caso del APRA, el PPC, que por cómo van las encuestas, muy probablemente no pasen la valla. En su caso, tal vez sería más fácil eh, reinscribirse con otro partido, pero obviamente tienes a 10 partidos más que van a perder la representación o van a perder la inscripción y ellos sí van a tener un poco más complicado el camino para poder reinsertarse, ¿no? Yo creo que de esos 10, por lo menos 5 van a poder conseguir los 28.000 afiliados para inscribirse nuevamente. De ahí lo que toca ver es si el filtro de las elecciones primarias va a ser lo suficientemente riguroso para poder dejar de lado a los comis electorales, a los bienes de alquiler, y si es que el Congreso no mete mano nuevamente para, de nuevo, cogiendo la excusa de la pandemia, suspender de nuevo la aplicación de las elecciones primarias, ¿no? Porque, digamos, si bien está avanzando la vacunación, yo creo que la pandemia en el país por lo menos tiene a lo largo de este año. Y de hecho en el Congreso ya se han presentado proyectos de ley para que, por ejemplo, no aplique para el 2022, para las elecciones del 2022, no se aplique esta exigencia para que los candidatos tengan mínimo un año de militancia en el partido por el cual postulan. Entonces, ya quieren suspender eso. Y si quieren suspender eso, yo creo que conforme se vea que aún hay pandemia en el nuevo Congreso, podría de nuevo suspender algún otro tipo de normas de la reforma electoral a fin Ujú. de tener el camino más fácil en elecciones 2022. Bien, hay otro punto que es algo que he identificado, seguramente tú también podrás corroborar lo mismo, que es que hay mucho desconocimiento al respecto de cómo se elige a un congresista. Hablo no solamente de la valla electoral, de la cifra repartidora, también hablo literalmente de cómo votar por un candidato al Congreso. Hay gente que no sabe que se puede votar cruzado. Justo conversábamos esta mañana con Urpi Torrado de Datum, que nos decía que en las elecciones pasadas, hace 5 años, el voto viciado de presidente fue de 15%, mientras que el voto viciado legislativo fue de 35%, porque hay gente que no sabe votar. ¿De quién es esto culpa o quién debe tomar la responsabilidad de enseñarle a la gente cuál es la manera adecuada de votar y además cómo es que se eligen a los representantes? De los organismos electorales, creería, ¿no? Que es quienes deberían iniciar durante todo el proceso electoral una campaña de información sobre cómo ejercer el voto preferencial, porque además la gente tiene que entender de que cuando tu voto es nulo o viciado, de alguna manera, como el resultado final se basa en los votos válidos, Exacto. a tu votar nulo y viciado, un partido que, por ejemplo, puede tener 3% en votos Claro, emitidos, pasa a 5. al quitarle los nulos y viciados puede inflarse hasta 6% y pasar la valla, y puede ser un partido que quizás uno quiere que pase la valla porque lo crees, contrario a tus ideas o nocivo para el país, pero de pronto tu voto nulo viciado terminó favoreciéndolo para que se infle el resultado. Entonces yo creo que ahí está el punto clave de la información que se le debe explicar a la población. Lamentablemente yo no he visto mucha campaña respecto a ese tipo de información, sobre todo en medios masivos, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué? No lo sé, no tengo idea, pero sí creo que es un punto importante a resaltar. De hecho, algunos partidos lo hacen un poco para enseñar que voten por su agrupación de manera correcta, pero igual creo que es insuficiente. No creo que debería ser una campaña masiva de parte de los organismos electorales y durante toda la campaña, no esperar al último mes. Si bien la gente decide, un gran porcentaje de las personas deciden en el último mes, debería ser un tema desde el inicio de la campaña para que la gente vaya
buena manera interiorizando la manera correcta como votar, ¿no? Sí. Un poco en la misma línea, otro aspecto que también he notado es que hay muchos candidatos al Congreso que pareciera que no conoce muy bien las funciones de un congresista o tratan tal vez de proponer propuestas populistas confundiendo las funciones de un ministro con la de un congresista, porque proponen gastar en tanto, invertir en tanto, cuando el congresista no tiene capacidad de gasto. Entonces, mi pregunta es, Y ¿hay de, de hecho, desconocimiento? de hecho, de las hojas de vida que revisé de los candidatos al Congreso, hay solo 42 excongresistas postulan ahora para un nuevo periodo y solo un poco más de 100 personas ligadas al trabajo parlamentario, o sea, que han trabajado como asesores, que han trabajado en la planilla parlamentaria, postulan. Estos bloques solo representan el 6% de los más de 2.900 candidatos. Entonces, quiere decir que vamos a tener un Congreso muy inexperto y esto implica de que por lo menos se tengan que tomar un año y medio mientras se adecúan, entienden, ven cómo funciona. De hecho, los congresistas tienen, antes de ingresar, una especie de tutorial, si queremos llamarle, que se les da para que un poco sepan las cosas básicas, más que todo administrativas, sobre sus salarios y esas cosas. Pero yo sí creo que debería haber un curso, una especie de inducción intensiva en estos meses que pasan entre que son elegidos, entre abril y julio, que asumen, Ujú. un tipo de curso intensivo a los congresistas, quizás por ex congresistas, para que entiendan no solo la larga formal, sino eh, los temas que no deberían hacerse, los errores que no deberían cometerse al inicio de la legislación. Porque sobre todo eso además se ve en las comisiones, ¿no? Cuando asumen los presidentes de comisiones, de pronto ves que la inexperiencia los lleva a dictaminar mal, a no dictaminar en el tiempo debido. El reglamento te habla, por ejemplo, de que un dictamen debería estar en 30 días útiles y hemos visto casos en que se demoran más de un año en determinar un proyecto, pero es como si están normalizadas Ujú. estas falencias y de pronto cuando un congresista inexperto entra y ve qué pasa, dice, ah, esto es normal, y lo sigue haciendo porque además no se toman el tiempo debido de revisar íntegramente el reglamento del Congreso y de hacerlo respetar. Entonces eso nos trae tiene un costo, ¿no? Que son las leyes inconstitucionales, que son las demoras en las leyes importantes, Ujú. los dictámenes sin un rigor técnico, las exoneraciones, el trámite de comisiones y demás. Perfecto. Gracias, Martín, por tu tiempo. Cuéntanos, ¿dónde puede conseguir la audiencia tu libro? Están en todas las librerías a nivel nacional, también están en formato ebook, así que es cuestión de que cada quien pueda encontrarlo en su librería favorita, tanto ya sea de manera presencial o también por la vía electrónica, ¿no? Que ahora mucho se está dando la compra por internet. Perfecto, Martín. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan un buen día. Hasta la próxima. Conversábamos con Martín Hidalgo, periodista del comercio y autor de Congresopedia, el libro que tengo en mis manos, muy pertinente para estas fechas. Estamos a puertas de las elecciones, tanto presidenciales como también legislativas, y es de suma importancia saber cómo se eligen a los congresistas, cuáles son sus funciones y qué cosa esperar del próximo Congreso. Eso fue todo por ahora. Nos vemos la próxima acá en La Voz del 21.